agenda porque, digamos, no está lejano de lo que acaban de anunciar en el Palacio de Gobierno, que por cierto, ya estamos viendo que marcará la agenda informativa de la semana, lo que Carolina Jaramillo anuncie cada lunes a las 9 de la mañana en el Palacio de Gobierno. Volvemos ahora al tema del gas, que tenemos que recuperarlo, tenemos que potencializarlo. Eso es lo que ha anunciado el presidente de la República, lo que se ha finalmente, lo que consta ya en un acuerdo ministerial más enfocado en el campo amistad, pero acá también hay el interés de recuperar el gas de mecheros. Esto es una obligación que tiene Petroecuador, porque hay una demanda judicial que ya perdieron los de Petroecuador y que les obliga a recuperar el gas de mecheros. Una orden judicial que realmente se han pasado por la faja y no han querido cumplir. Increíble, las mafias cómo influyen dentro de Petroecuador al punto de no dejarles cumplir con una orden judicial. Tengo un equipo periodístico en la Amazonía ecuatoriana, concretamente en Sucumbíos, justamente recogiendo esta información, esta necesidad, no solamente por el tema ambiental, sino por el tema de afectaciones de salud que está causando a la población, a la ciudadanía, y además esto que es una obligación que tiene que cumplir Petroecuador. Me voy con Denise Salazar, ella está en la provincia de Sucumbíos y nos presenta este primer informe sobre la realidad de los mecheros en la Amazonía ecuatoriana. Adelante, Denise. La lista se encuentra en el oriente para verificar si se está cumpliendo el apagado de mecheros como dicta la sentencia de la Corte Constitucional, pero lo que pudimos observar es que la contaminación se está dirigiendo a un solo mechero que supuestamente se encuentra situado en un lugar donde no hay población. Supuestamente han dicho que este mechero lo van a dejar hasta el 2030, que hay un candado constitucional para que este mechero siga trabajando. Aquí, porque suspendieron los otros, direccionaron acá todo ese gas por medio de esas tuberías obsoletas. Que precisamente la sentencia señala que hasta el 2030 se deben apagar más de 400 mecheros. Esto está en manos de Petroecuador. Lo que han dicho hasta el momento es que se han apagado ya más de 100 mecheros, pero lo que han hecho es redireccionar a barrios que supuestamente no tienen mucha población. Eso es lo que sucede aquí. Eso es lo que sucede. Supuestamente dicen que no hay en este caso aquí población. Pero como usted ve, como usted en este momentito ha visto, aquí hay el barrio Santa Marianita. Acá al frente está el barrio La Victoria, para acá está el barrio La Pista. Entonces, en este caso, no es que no hay vivienda ni tampoco hay gente. Supuestamente aquí a nosotros nos ignoran, piensan que nosotros no somos seres humanos. Y es que así es, este mechero es uno de los más de 400 que deben apagarse hasta el 2030. Estaremos atentos a una respuesta de Petroecuador para que nos comente cómo avanza este plan tras la sentencia. Gracias, Denise, por este primer informe que revela la preocupación, la indignación y la situación en la que está viviendo la población en el oriente ecuatoriano ante la persistencia, la insistencia de Petroecuador de mantener los mecheros así prendidos y contaminando el ambiente, causando graves problemas de salud que los iremos detallando y develando, recordando nuevamente durante esta semana. Hay una orden judicial es decir, no solamente hay una orden constitucional, hay una orden judicial, ¿sí? Que es imposible que sea incumplida, pero lo han hecho, han incumplido, y que ordena que se apaguen los mecheros. Ahora, técnicamente, los mecheros no pueden ser apagados porque se dañan los pozos. Lo que tienen que hacer es reaprovechar el gas de mecheros, algo que ya se lanzó a concurso, se licitó, hubo una empresa americana ganadora y nuevamente se pasaron por la faja ese concurso y mediante un argumento absolutamente ridículo declararon nuevamente desierto el concurso y dejaron a esta empresa colgada se incumplió esta obligación también de ya entregar esta licitación.
para simular que se han apagado mecheros, lo que están haciendo es desviar el gas hacia uno solo, el que vieron ustedes ahí. Esto se repite en varios mecheros a nivel nacional, pero ahí vimos uno, como la llama es mucho más grande de lo normal, porque por ahí están sacando más gas para simular que están apagando otro mechero. Pero quisiera darle paso a Walter Traves. Él es presidente del Colegio de Ingenieros de Sucumbíos, para que nos pueda explicar un poco más a fondo esta situación que se vive alrededor de los mecheros. Walter, buenos días y bienvenido. Sí, buenos días, señora Janet. Muchas gracias por habernos invitado a su prestigioso medio de información, que tiene amplia sintonía por la verdad con la que usted enfrenta las situaciones de muchas problemáticas en el país, de las diferentes instituciones también, que de una o de otra manera pues tratan de frenar el desarrollo, se puede decir, de las provincias y del país. Así es. Vamos al grano, Walter. ¿Cuál es la situación alrededor del tema de los mecheros en la provincia de Sucumbíos? Esto se repite también en las otras provincias de la Amazonía ecuatoriana, con la presencia de mecheros que a hoy deberían estar apagados. Pero ¿cómo vive la población el día a día al lado de estos mecheros? Bueno, sí, gracias. Ayer estuvimos presentes precisamente por su invitación dentro del recorrido del mechero de la estación central aquí del Aguario, que se encuentra a escasamente 3,5 kilómetros de todo el centro poblado del Cantón Aguario. Estimadamente, pues habrán, qué sé yo, con los censos, con los datos estadísticos que no están todavía actualizados, aproximadamente unas 100.000 personas. Entonces, vemos que realmente el área que se presenta es de una contaminación bastante representativa y que llama mucho la atención, porque esto pues de una u otra manera los gases que salen de los mecheros tienen un alto contenido de contaminación ambiental y también de efectos contra la salud de cada uno de los habitantes que estamos dentro del entorno de estos mecheros. ¿Qué tipo de problemas, o sea, cómo es vivir el día a día al lado de estos mecheros que, como hemos dicho, Walter, y tal vez tenemos que hablar de eso, ya deberían estar apagados? El gas debería estar reaprovechado y convertido en energía eléctrica, que eso es en lo que se puede convertir todo ese gas que nos damos el lujo de quemar. Pero describamos cómo es vivir con estos mecheros prendidos y en la nariz de los pobladores. No sé qué tipo de problemas causan, no sé si hay, si se percibe algún tipo de olor o cómo es vivir al lado de estos mecheros y qué tipo de problemas produce. Bueno, sí, esto no es nuevo, señora Janet. Hace 32 años que nosotros venimos a esta hermosa provincia, pudimos detectar estas contaminaciones, pero eran otros tiempos. A la final, pues la gente pensaba que no afectaba estos mecheros, y se podía detectar que al recogerla, muchas veces la gente en los tanques de agua al aire libre para poder, a veces, qué sé yo, en el centro del Aguario regar las plantas, algunas situaciones, y se encontraba que en el fondo de los tanques había residuos de petróleo, igual en los techos, ¿no? Que la gente antes tenía construcciones de zinc, el óxido, porque esto precisamente no era nuevo para mí, porque yo venía ya de Guayaquil, y en Guayaquil también se detectaba a través del óxido de sulfúrico, pues, que se genera con el agua. Entonces estos ácidos dañaban el zinc, ¿no? Pero lo más importante es que los testimonios de ayer que la gente verificaron, los que están más que nada cerca, son olores muy fuertes, irritantes, molestias en la garganta, en los ojos. Y es que, claro, son como 9 componentes que se conoce más o menos que generan estos mecheros. Y es una composición de gases también que salen juntos, lo cual hace más peligrosa la situación y de alto riesgo, porque no es que sale un solo químico. Hablemos del metano, del dióxido de carbono, del óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, el metano, butano, propano, una serie de gases que, pues de una o de otra manera, hacen que esta unión de gases sea más dañino para la población y para la flora y fauna. Ustedes en la Amazonía ecuatoriana tienen varios casos de personas enfermas de cáncer. ¿Esta información y estos casos y esta evidencia
médico-científica, sirvió para que 9 niñas le ganen un proceso legal a Petroecuador y le obliguen a pagar los mecheros, cosa que hasta ahora no ha sucedido, o más bien a reaprovechar el gas de mecheros, cosa que hasta ahora no ha sucedido. Pero usted nos puede pues contar cómo es vivir con esta permanente crecimiento de los casos de cáncer en la Amazonía ecuatoriana. Bueno, sí, realmente hay datos estadísticos, pero como usted conoce, el Ministerio de Salud Pública es un organismo cerrado a reconocer esta información, estos datos reales de lo que está sucediendo aquí. En el 2023, nosotros fuimos invitados a una reunión que se dio en Cuyabeno, en el municipio de Cuyabeno, y estuvo presente la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea, hicieron ahí su sesión y se invitó a través del Zoom al ministro Santos Albite. Y yo creo que es lamentable porque muchos ministros también hoy están reconociendo que ¿por qué no lo hablaron con la verdad en su momento? Y a la final dijeron, yo no puedo trabajar aquí porque realmente adentro hay un sistema en Petroecuador que me impide que yo pueda tomar decisiones. Hoy que ya salió el ministro Santos Albite, lo vemos en algunas entrevistas dando directrices. Cuando él estuvo, se le informó toda la situación, inclusive se invitó a la Dirección Provincial de Salud de aquí y sacaron con unos datos que realmente daba vergüenza ver que gente que no estaba ni aquí siquiera. Entonces, ante toda esa situación, nosotros como colegio, pues, estamos muy enterados de la situación que está dentro de este proceso. Y inclusive hicimos un remitido al diario El Universo también, que había mencionado que Petroecuador estaba con la parte progresiva del cierre de los mecheros como 153, lo cual nosotros le indicamos que no era cierto, que a la final pues nos demuestren a nosotros con una información más sustentable. Eso ha originado también pues que gracias a usted pues venga este medio de información y constate que realmente una cosa es cerrar, o sea, es decir, desviar, y otra cosa es tratar estos mecheros, que es lo que la empresa, tengo entendido por información que se tiene también, porque toda la información es pública, que ganó la licitación. Y entonces a eso es que nosotros estamos sumando esfuerzos de que se transparente y que el señor presidente de la República, Daniel Noboa, está dando pues prestando atención a este tipo de situaciones y hemos hecho también un oficio al presidente para que nos reciba en una comisión del directorio, del cual ya con el decreto ejecutivo que él mismo lo envió, va a estar formando parte de ahí de estos directorios de las empresas públicas. Entonces yo creo que al presidente no le van a poder mentir. Nosotros queremos esa situación porque el Estado está perdiendo también. Hay muchos datos técnicos que pues Petroecuador no lo hace conocer, ni tampoco los medios de información, y yo creo que el señor presidente es la persona encargada de ver que si estamos en un proceso de descarbonización, si estamos en un proceso también de cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es una política una política ambiental de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Sí. Tenemos la esperanza que el señor presidente quiere hacer esos cambios respectivos y esperamos esta vez que se atienda el caso de los mecheros. Lo que queremos es que se le presente el informe a ver por qué es que han declarado desierto a una empresa que cumplió con todos los requisitos, que va a generar más de 6.000 y 7.000 puestos de trabajo, que es lo que se necesita aquí en el Oriente, que se va a mejorar también la productividad de la tierra por la contaminación que ha tenido al generar urea, y eso es muy importante. O sea, es decir, hay una empresa que ha cumplido con los requisitos, que presentó las garantías financieras también, y ya estamos cansados de escuchar que al Estado siempre lo están demandando y esos millones de dólares que tiene que resarcir por la falta de seriedad. En el caso del expresidente Lasso, creó Open for Business, que todo el mundo conoce, y nosotros pues en una rueda de empresa que estuvimos en 2023 allá en la ciudad de Quito, dijimos que cómo va a hacer esa invitación si está incumpliendo con una licitación internacional. Claro. Miren, sí, su mandato y eso no es que ya se olvidó, un llamado también para todo el nuevo gobierno, que no es que eso está olvidado, esto conoce también el embajador Fitzpatrick, y en Estados Unidos son empresas muy serias, ¿no? Que mientras no se solucione una
cuestión de la que se está presente, ¿qué empresa va a venir? Es el grave dilema y que queremos nosotros hacer conocer. Sí, y eso es un tema que necesitamos pues que se especifique, porque es un problema latente ahí, porque al incumplir, digamos, al haber echado abajo una licitación sin ninguna razón y bajo argumentos absolutamente ridículos, como lo he dicho, pues eso nos expone a demandas internacionales que entiendo esta empresa no las ha descartado, pero pues están ahí. Pero a mí ahora lo importante, Walter, es a junio del 2024, Petroecuador informó que 145 de los 486 mecheros habían sido apagados o eliminados. Estos 145 mecheros son los que teóricamente están alrededor de poblaciones o de centros poblados, que para esta fecha, junio de 2024, tenían que haberlos apagado para cumplir con la orden judicial tras el proceso que ganaron las 9 niñas de la Amazonía ecuatoriana, que pidieron que se apague esto, ¿sí? ¿Qué ha pasado? Porque esto es lo que dice Petroecuador, pero en la práctica, ¿esos mecheros están prendidos o están apagados? Bueno, nosotros fuimos muy enfáticos porque el diario El Universo es un diario muy serio, muy respetable, de gran sintonía nacional y hasta internacional. Y en la reunión que estuvimos en Guayaquil, que nos hicieron una invitación producto del remitido que hicimos, nosotros lo que queríamos es que Petroecuador sustente esa información, lo cual nos han contestado y estamos a la espera de que de una o de otra manera Petroecuador, a través del Universo, porque nosotros no lo hemos pedido, pero sí lo vamos a pedir ahora, porque precisamente el medio de información que usted administra y dirige, pues hemos constatado, o sea, están en este mechero de la estación central, recoge 23 mecheros alrededor del cantón La Guaira. Es decir, dejaron estaban estos mecheros prendidos para sectorizarlos acá, o sea, lo cual no ha mejorado nada. Es decir, a ver, espérese, para poder explicar bien, es decir, la obligación de Petroecuador de apagar los mecheros o reaprovechar el gas de los mecheros no se ha cumplido. ¿Sí? Así es. ¿Qué es lo que están haciendo? Digamos, en ciertos centros poblados vemos el mechero apagado, pero ¿qué han hecho? ¿Qué es lo que realmente han hecho? Explíquenos un poco más detalladamente eso. Ya, le explico. Los mecheros que estaban alrededor del cantón Lago Agrio, hablemos en los barrios fuera del perímetro urbano, estaban encendidos, pero aparentemente los redireccionaron a la estación de aquí, de la que usted pues envió a su medio de información y pudimos constatar. Por eso es que ese mechero aumentó el volumen de gas, porque lo único que hicieron es desviar, ¿ya? Pero Petroecuador no especifica, dice, claro, cerramos 145 mecheros, habría que ver cuántos más hicieron en Suchufindi, en Sacha, en Coca, en el AUCA, o sea, es decir, y es más lamentable porque han utilizado, según los moradores que son los que están cerca del área, que han utilizado tubería recirculada, es decir, tubería que no es apta para hacer eso. Por eso es que nosotros, como colegio, le pedimos al Universo que informe cuántos kilómetros de tubería utilizaron. Ese cerramiento de los mecheros, ¿cuánto generó, me entiende, de energía? Porque se supone que tiene que generar energía eléctrica, ¿no? Para poder justificar qué cantidad de mano de obra utilizaron. Entonces no tenemos ningún dato de eso. Que nos envíen georreferencialmente cuáles son los mecheros que han cerrado para nosotros pues verificar aquí con las autoridades, porque tiene demanda. En la Defensoría del Pueblo hay demandas de los moradores. A ver, y para poder entender, Walter, digamos, no apagaron los mecheros o reaprovecharon ese gas de una manera positiva y además productiva para el país, sino que lo que han hecho es redireccionar todo ese gas que se quema a un solo mechero. No sé si lo podemos poner, el mechero donde está Denise parada para poder verlo. Redireccionaron todo el gas hacia un solo mechero, ese, que ahora vemos. Entiendo que la llama hoy es mucho más grande y la fuente de contaminación también. Este mechero, digamos, ¿cuáles son los problemas que hoy está ocasionando, Walter?
Bueno, si lo había mencionado, este mechero lo que ocasiona es que estos gases, ¿verdad? Primero está afectando la situación de la política de la contaminación del medio ambiente, con los gases que habíamos mencionado, con 9 componentes que salen del producto del tratamiento mismo del petróleo, ¿no? Entonces, ahí también dentro de la estación a veces hay problemas porque estos equipos muchas veces necesitan ser arreglados para poder dar un buen tratamiento de salida de la quema de estos mecheros, y por eso es que a veces sale el mechero con humo negro, que es una contaminación más fuerte. En este momento usted vio ese mechero que está quemando aparentemente el gas, ahí está bien, pero hay momentos en que tienen que, a través de otros equipos alternos a esto, por fallas a veces que tienen, entonces no pueden quemar bien la materia esta contaminante, y entonces sale un humo negro que es mayor la contaminación, porque eso ya a la gente que vive alrededor prácticamente son partículas de petróleo muy microscópicas que se pulverizan y salen y contaminan con mayor fuerza. Ahí está, exacto. Está súper claro. Entonces, ese es el mechero de la estación Lago Central. Usted lo vio muy diferente al anterior. Este es el mechero. Y esas son las tomas de los equipos que forman parte del proceso del tratamiento para que se queme este gas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está, digamos, de estar ahí ya en el territorio? ¿Por qué Petroecuador se niega a reaprovechar el gas de mecheros? ¿Qué es lo que realmente pasa detrás? Y quisiera conocer su versión, digamos, su criterio, su análisis sobre por qué, teniendo una fuente de energía tan importante, que se puede reaprovechar y generar energía, dejar de consumir diésel para poder generar energía con ese gas, no lo hacen. Y con eso también, evidentemente, se cumpliría con esta necesidad de las personas de que dejen de contaminar el ambiente y producir graves enfermedades como cáncer o simplemente pues otro tipo de malestares que en el día a día tiene la población la obligación de convivir con esto. Claro, yo creo que emitiendo un juicio de valor, como usted lo menciona, y es un juicio de valor que de una u de otra manera, pues cualquier ciudadano, cualquier persona, después de ver el programa suyo, que lo vimos realmente en la situación, como usted lo presentó, y lo estamos viendo aquí, cuando se incumple una licitación internacional, cuando se afecta la imagen del país. Y yo creo que en ese sentido, pues, lo que yo puedo emitir un juicio de valor es de que hay intereses creados para que esto no se haga realidad, en el sentido de cerrar estos mecheros y que el país aproveche en energía lo que ahora está generando aquí: contaminación, daños en la salud, presupuestos altos que debe de atender el Ministerio de Salud Pública, que no lo hay. Y yo creo que esa es en realidad la situación. O sea, no hay otra que se nos viene al pensamiento, porque son intereses que al final hay personas que están detrás que no quieren, ¿no? Que esto se termine en beneficio del país, primeramente, porque un mechero de esto, con datos que tenemos estimados, le representa ahí en el lugar donde existen estos pozos. Petroecuador tiene que alquilar estos generadores para poder generar todo este movimiento de energía que se requiere para estos trabajos. Y un mechero, estimadamente, Petroecuador tiene que invertir, le cuesta al año $19.900.000, ¿verdad? Al tener que pagar estos equipos para poder atender esto. Entonces, para generar 6 megawatts de energía, tiene que incurrir en estos gastos. Y yo creo que más esa situación le dejamos a la opinión pública para que analice, porque aquí están los datos, ¿no? Lo que le representa a Petroecuador pagar diésel para generar en un año un mechero. Perfecto, con eso me voy a quedar, Walter. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Vamos a estar toda la semana y probablemente la próxima analizando este tema y visibilizando los problemas que la comunidad tiene con
pues la quema del gas de mecheros, problemas ambientales, problemas de salud, molestias en general, con un problema que para hoy debería estar resuelto, no solamente porque hay una orden judicial que tiene que cumplir Petroecuador, sino también porque pues cada mechero, cada gas que quemamos a través de cada mechero, estamos desperdiciando millones de dólares en energía que podemos reaprovechar y producir, que tanto necesitamos, ¿no? De acuerdo a lo que me dijeron los técnicos, si reaprovechamos el gas de mecheros podríamos estar generando unos 300 megas de energía. Sin embargo, nos damos el lujo de seguir quemando el gas de mecheros, producir problemas ambientales y ingentes gastos, millonarios gastos al Estado, que tiene que seguir comprando diésel para, por ejemplo, darle luz o energía a los pozos petroleros, tema que se podría resolver si es que reaprovechan el gas de mecheros. Veamos qué es lo que sucede a lo largo de esta investigación, Walter. Muchísimas gracias y que tenga un buen día. Ya, muchas gracias. Seguimos con otro de nuestros temas. Empezamos una investigación este fin de semana ante la urgencia de aprobar una ley de bienestar animal. Durante 2 años los grupos animalistas y otros grupos industriales, pequeños y grandes productores que tienen que ver con el manejo de animales en nuestro país, pues se sentaron a discutir una normativa, llegaron finalmente a acuerdos y cuando la normativa está lista, la llamada LOPDA, está lista para ser aprobada en segundo debate por la Asamblea Nacional, los grupos animalistas ya no están de acuerdo. Y han salido a marchar este fin de semana a las calles pidiendo que se archive la ley. Es que ¿quién los entiende? ¿Y qué hay detrás ahora de esta intención y este pedido de que se archive esta normativa? De lo que recogimos en las calles, la información de la gente que sale a marchar es muy confusa. Están pidiendo que se incluya cosas que ya están incluidas. Y sin embargo, pues creen que no está, u otras que saquen cosas de la normativa que no están incluidas, como por ejemplo dicen que se promueve la zoofilia. Falso. Pero vamos a hablar con Ramiro Vela. Ramiro pues es ex asambleísta, ahora fue miembro de la Comisión de Biodiversidad y fue ponente de este proyecto de ley, esta normativa. Ramiro, buenos días y bienvenido. Buenos días, estimada Janet, qué gusto saludarles. Solo una corrección, no fui miembro de la Comisión de Biodiversidad, fui miembro de la Comisión de Fiscalización, pero por pedido de los sectores productivos de Tungurahua, sobre todo de las cámaras de la producción, del centro agrícola, tuve que ser parte de los que intervino en el tratamiento de esta ley, sobre todo cuando se formó cierta mala información desde el género o desde el inicio de la ley. Y coincido con el criterio de que hay muchos que opinan y que hablan de temas porque no conocen lo que realmente está dentro de la ley, dentro de la norma. Es un error de la Asamblea. Yo fui uno de los que intervino en el debate antes de que se acabe la Asamblea anterior. La podíamos haber aprobado, sin embargo, muchos asambleístas y muchos bloques les tienen miedo a los animalistas por los ataques en redes, por los gritos y por un sinnúmero de actividades, cuando la ley estuvo lista para ser aprobada. ¿Podemos entrar en el detalle? ¿Cuáles serían los elementos que usted destaca de la normativa y de, como digo, ¿no? Después de haber dialogado, conversado, discutido, incluso confrontado durante 2 años con estos grupos animalistas que son extremadamente e innecesariamente agresivos, pero pues finalmente se llegó a un acuerdo que integra integra todos los pedidos y que no sé si rescata el espíritu justamente de priorizar el bienestar animal, tanto en el cuidado dentro de los hogares como ya más en el tratamiento a nivel más dentro de las industrias, negocios o comercios. No sé si usted puede destacar cuáles son los puntos más importantes de esta normativa. Estimada Janet, primero decir que este es un tema obligatorio de tratamiento a la Asamblea, porque es mediante un dictamen de la Corte Constitucional, inclusive que ya nos estamos pasando de tiempo, ya no es nuestra responsabilidad, nosotros ya la tratamos, tendrá esta Asamblea que tratarla, pero eso es vital, no es que podemos archivarla, no es que podemos darla de baja, la Asamblea la tiene que tratar. Segundo, que en el primer debate de la ley, creo que no hay otra ley más debatida que esta, salvo quizás el COPINA y salvo quizás las reformas al Código Penal.
se recibió a todo el mundo, de todos los sectores, sectores productivos, animalistas, sectores de las cámaras artesanales, inclusive por el tema de la pesca. Pero claro, la ley vino tratada o enviada mediante un borrador que era un copy-paste de ciertas normas que se habían tratado de implementar en otros países y que no se las había dado, y que tenía extremos como el de prácticamente humanizar a los animales. Y eso se venía desde el nombre. Acuérdese usted el primer nombre de esta ley, Ley para Animales No Humanos. Sí, una locura. Así llegó la ley y así la recibimos nosotros que estuvimos en la Asamblea de Transición. Luego empezaron a viralizarse ciertos temas de extremo, como por ejemplo irse contra el exhibir los esqueletos de los animales tradicionales de la cultura gastronómica latinoamericana, no solo ecuatoriana. Por ejemplo, el tema de los cuyes, que ya no se podía exhibir al cuy para venderlo, que ya no se podía exhibir a los animales para venderlos, ya animales faenados. Entonces, se metía un tema de los animales de producción confundiendo con los animales domésticos, que son totalmente diferentes. Entonces, dentro del espíritu, primero, me parece correcto lo que hizo la Comisión de Biodiversidad, cambiarle el nombre. Y se cambió de animales no humanos a una ley animalista o una ley de protección animal. Y segundo, se recibió a todos los sectores y se escuchó sus ponencias. Extremos como el que le digo, otro extremo, por ejemplo, el que se determine metros de diferencia o de espacio para criar gallinas. Lo que hacía que, por ejemplo, los señores agricultores tengan que tener mayores extensiones de terreno y condiciones como, por ejemplo, bebederos particulares, inclusive se hablaba de calefacción en ciertos sectores para que los animales estén, entre comillas, en perfectas condiciones según la visión animalista antes de ser faenados. Le hablo de algunos de los extremos que fue publicitado y promocionado a través de los medios y que hizo que los sectores productivos realmente se interesen en la ley. En este sentido, pues hace falta pues ir a la actualidad, ¿no es cierto? Yo no sé si es que en este momento, por ejemplo, siendo usted conocedor del proceso legislativo, se puede en este momento hacer modificaciones cuando ya están pues cumpliendo el término que ha dado la Corte Constitucional para que la ley sea aprobada, una orden que no puede ser incumplida porque caerían en desacato. Sin embargo, ahorita están abriéndose a la posibilidad de volver a recibir comisiones, de volver a hacer mesas de trabajo. No sé si es que dentro de la comisión están en lo correcto y sobre todo desconociendo, no sé de su parte, todo lo que ya se ha discutido en estos 2 últimos años. No hay una ley perfecta, no hay una ley, no hay una sola ley que a todo el mundo le vaya a caer bien. Siempre la ley va a generar responsabilidades de un lado y otro lado. Y yo creo que es ilógico volver a discutir algo que ya se ha discutido permanentemente, solo por el concepto de que no ponen lo que yo quiero, no ponen las sanciones que a mí me parece, no incluyen los criterios que yo creo que deben estar ahí, porque eso es lo que dice un sector cuando una ley no recoge sus apreciaciones. Y no es así. Las leyes tienen que ser tratadas por generalidades. Acá han estado los especialistas universitarios, los especialistas en fauna urbana, los especialistas en sectores productivos, el mismo Ministerio de Agricultura, los mismos sectores de la docencia. Es decir, se ha escuchado a los que conocen del tema y se ha abierto el abanico y se ha generado la posibilidad de que ciertas cosas sean reguladas. Vuelvo a repetir, en mis ponencias yo hablaba mucho de que crear nuevas instancias de control para los sectores productivos era ilógico, teniendo al Ministerio de Agricultura, teniendo a Agrocalidad, teniendo normas INEM, teniendo los propios municipios, que son los que tienen que controlar en territorio. La ley pasó el primer debate, ahí se hicieron cualquier cantidad de observaciones. Se demoró más de un año entre el primer debate y el segundo, que es increíble. ¿Cuántas presencias de ciudadanos en la comisión? ¿Cuántas de las sugerencias de los asambleístas en el pleno fueron recogidas? Absolutamente todas. Es decir, es ilógico que se vuelva a recurrir al mismo formato. Además, ya está lista para segundo debate. Según la norma legislativa, ya solamente está para votar. Ya no se puede incluir más observaciones, así se quieran. Por eso, inclusive, ciertos sectores lo que dicen, hay que archivarlo. No, señor, porque ese es un trabajo perdido que la Asamblea no se la puede permitir. Ahora, piden el archivo y de lo que notamos es que están exponiendo razones para el archivo que no tienen sustento.
por ejemplo, dicen que la ley, digamos, la ley de bienestar animal tal como está, promueve la zoofilia. Y eso, quisiera su criterio sobre ese pensamiento, ese temor que tienen, por ejemplo, personas que salen realmente de manera sincera y honesta a apoyar la defensa de los animales. Pero, ¿cómo quedó finalmente la normativa? ¿Promueve la zoofilia? No, no promueve nada de aquello. Lo que pasa es que ciertos ciudadanos, y con el mayor de los respetos, amantes de los animales, todos somos amantes de los animales. Yo creo que no es malo con un animal, va a ser malo con un ser humano. Creo que todo el mundo tenemos mascotas, nos gustan las mascotas. Una cosa es tenerlas como mascotas y otra cosa es ya humanizarlas. Respeto mucho a los que piensan así. Yo he recibido un sinnúmero de ataques por mis intervenciones y por mi criterio, pero siempre voy a buscar la lógica. No promueve el maltrato animal. Tampoco criminaliza ciertas acciones que cierto sector animalista quería, que ahí mismo se reforme el Código Integral Penal para que haya sanciones más fuertes de las que ya tienen. Pero hay que recordar que hay una ley de maltrato animal que ya está en vigencia, inclusive que en Quito ha generado aplicaciones de sanciones hasta de cárcel y de sanciones muy fuertes. Esta ley incluía tanto a los animales de cuidado, a los animales domésticos, como a los animales de producción. Es más, hay una división, 5 grupos de animales, donde también se incluyen a un sector de animales de investigación, que es parte de el tema de la ciencia, pero en ningún lado promueve lo que usted me acaba de manifestar, y peor, en ningún lado de la ley sataniza o garantiza, ninguno de los dos extremos, que una persona que se porte mal con un animal puede quedar exento de una sanción. Lo que dicen allí es que es imprescindible, por ejemplo, que los GATS o los gobiernos locales puedan gestionar procesos administrativos para finalmente sancionar a una persona que comete zoofilia, o que es un delito que está dentro del Código Penal. ¿Esto por qué no es posible? Porque ellos interpretan que se está promoviendo la zoofilia porque no se les aprobó esto, que los gobiernos locales puedan hacer sanciones de tipo administrativo. Vuelvo a insistir en algo. Cuando usted genera una ley, tiene que generarla de manera general. Es una ley que tiene que topar lo más alto. Acuérdese que luego de la aprobación de una ley hay que generar inclusive un reglamento. Y las ordenanzas son las leyes locales de los municipios. Quito tiene una ordenanza. Ambato acaba de aprobar una ordenanza de fauna urbana, que son temas que complementan una ley. Y usted lo acaba de decir. Un delito está sancionado en el Código Integral Penal. Es decir, usted no puede incluir una ley sin reformar el Código Integral Penal para sanciones, pero insistir en poner nombre y apellido, así lo digo, a ciertos temas en particular, es prácticamente decir, como no me ponen lo que yo quería, con las palabras que yo quería, con las sanciones que yo quería, pues prácticamente la ley no sirve y botemos al tacho de la basura. Y los asambleístas no están para eso, o no estábamos para eso, porque la representatividad de los asambleístas es lo que el pueblo ha dicho en las urnas, y por eso generamos leyes para todo el país, no solamente para un sector o una particularidad. ¿Por qué al final se decidió, por ejemplo, que no quede incluido en la ley esta propuesta de que en el caso de la industria avícola no se haga una crianza, digamos, industrial, sino que se promueva la crianza de gallinas libres, que también hay en el Ecuador, pero evidentemente es mucho más costosa y pues tiene otros factores de riesgo para el tema de salud? Pero finalmente, ¿por qué esto de las gallinas felices no se incluyó? No se incluyó ni las gallinas felices, ni los chanchos felices, ni el ganado feliz, porque repito, esa era una particularidad de un grupo. Y esa opción sí la tenemos en el país. Es como los agricultores que tienen agricultura con químicos y agricultura sin químicos. Una agricultura sin químicos necesita más tiempo, más espacio, más dedicación, y por ende los costos suben. Los avicultores nos presentaron los documentos, primero de que cumplen con las normas ISO, segunda que cumplen con los estándares establecidos ya en nuestra legislación y controlados por diferentes instituciones, que si nosotros acogíamos, o la Asamblea acogía, sobre todo la Comisión de Fiscalización, ciertas recomendaciones como fueron presentados en la ley, subiría el costo de producción, primero. Segundo, estaría vinculado directamente al costo de la canasta básica, donde está huevo, carne,
productos lácteos, porque eso haría que el incremento de los gastos para producir esos alimentos suban y por ende iba a ser trasladado al consumidor final, porque producir un huevo de la manera como lo querían hacer, como usted lo acaba de decir, con gallinas felices, definitivamente ya no era negocio. Y usted sabe que producir este tipo de productos tiene que ir a ver con el impacto directamente hacia los ciudadanos. Ustedes pagarían ya no por un huevo, no recuerdo en cuánto estaba, me parece que está en $3 la cubeta, $6. Yo creo que ese impacto hubiera sido mucho más fuerte. Lo mismo hubiera pasado con el tema de carne o lo hubiera pasado con derivados de productos lácteos. Pero justamente eso es parte del tema que vamos a investigar esta semana, porque depende mucho del tipo, la marca o la procedencia o los gastos en los que incurra. Mientras más pequeño es el productor, más costosa es la producción de huevos, por ejemplo, de gallinas felices, que son criadas libremente. Yo he comprado cubetas en $12, pero puede llegar hasta los $20 una cubeta de huevos de gallinas felices. Ayer una de las personas que estaba marchando, o el sábado que estaba marchando, le dijo a Denise Salazar que pues la cubeta de huevos podría llegar a costar $9. Ahora, el incremento de precios para poder garantizar, digamos, este concepto de bienestar animal que encarece la producción, ¿qué pasaría en la cadena alimentaria en nuestro país? ¿O qué pasaría con la producción de huevos en el Ecuador? No solamente con la producción de huevos, con la producción de cárnicos y derivados. Sí, para un ejemplo nada más. Elevaría, repito, el costo de la canasta básica y elevaría los valores absolutamente en todas las instancias. Que repito, y hay que dejarlo muy claro, no se prohíbe en la ley no hacer crianza de gallinas felices o tener producción de otro tipo. Se lo permite, pero eso ya está determinado por los segmentos del mercado. Si ustedes quieren comprar huevos que son producidos de esa manera y pagar los $9, $12, lo pueden hacer. No está prohibido. Pero en la ley no se podía poner que todos los productores tenían que generar la misma cadena productiva, porque los costos hubieran representado un golpe fuerte. Primero al productor que no lo hubiera tenido, porque hubieran necesitado generar nuevos créditos, nuevas inversiones, inclusive el tema del terreno. Tungurahua es una de las provincias avícolas. El 75, casi el 80% de los huevos del país se producen en el Tungurahua. El costo de generar, por ejemplo, áreas más amplias, porque ahí en la propuesta se decía que tal vez las granjas avícolas son muy cerradas y se quería tener gallinas corriendo por diferentes áreas de la granja. Eso representaba 3 o 4 veces más grandes de las que tenemos ahora. El costo del terreno solamente ahí hubiera incrementado el tema del producto final, por dar un ejemplo. Y repito, una cosa es animales de producción y otra cosa es ponerle en otra categoría los animales domésticos o animales de compañía, o como nosotros les llamamos, mascotas. Ahora, la realidad, Ramiro, también, digamos, siempre dicen que este tipo de normativas se hacen o no se hacen con la idea de beneficiar a grandes industrias. Mi concepto quisiera el suyo. Finalmente, las normas que se quieran poner, las grandes industrias tienen el músculo financiero para poder hacer los cambios y adaptarse a esos grandes cambios, en caso que se dieran, ¿no? Pero este tipo de obligaciones a través de normativas como de gallinas, vacas o chanchitos felices, que implicarían, por ejemplo, ampliar el espacio, el terreno de crianza, adaptar justamente todo este lugar para que se pueda cumplir con esto de gallinas o animales felices, implicaría grandísimas inversiones. Los grandes finalmente hacen las grandes inversiones y trasladan el costo al consumidor. Pero los pequeños, ¿cómo se afectarían? O sea, ¿qué pasaría en la industria de producción animal si es que este tipo de normativas se aprueban? ¿Qué pasa cuando usted tiene una subida de precios locales? La gente va a buscar mercados alternativos. Y uno de los mercados alternativos y uno de los problemas que tenemos, ojalá en algún momento se trate uno de los proyectos de ley que puse yo para atacar el contrabando de los productos agrícolas, inclusive carne, leche está llegando desde los países vecinos. Si usted sube la producción y a nuestros productores en general les pone a invertir, que como usted dice lo podrían hacer de pronto, hacen un crédito, hacen la inversión
sacrifican empleados, tal vez ponen más tecnología, pero ¿y si en los 2-3 meses no hay el mercado para recuperarlo? ¿Dónde lo van a comprar? Lo van a comprar afuera, porque el precio finalmente siempre es trasladado al consumidor final. Por eso no se puede poner esto. Y además, ya dentro del país existen normas dentro del Ministerio de la Agricultura, entes de control, el mismo Agrocalidad, que tienen que hacerlo cumplir. Por ejemplo, para dar un permiso a un centro avícola, tiene que entrar el municipio, tienen que entrar los gobiernos autónomos descentralizados para saber que se está cumpliendo no solamente con el tema de estas normas, sino, por ejemplo, con normas ambientales, que son gravísimos en algunos sectores. Ya al haber normas, incrementar más procesos de control, lo único que hace es complicar más al sector. Y eso lo veíamos no porque nosotros somos especialistas, sino porque recibimos o recibieron la comisión cualquier cantidad de ponentes, a los que saben del tema y a los que trabajan ahí. ¿Que falta mayor control? Claro que sí. Uno de los graves problemas del país es el control de las entidades que están a cargo de aquello, que es donde hay que fortalecer, pedirle al Ministerio, Agrocalidad, al mismo SRI, que hagan los controles necesarios para saber que las normas se están cumpliendo. Otro de los factores que escuchamos en la marcha es que la ley ahora promueve o permite nuevamente la experimentación con animalitos en las escuelas y colegios. ¿Eso está en la normativa? No está en la normativa directamente, pero sí ratifica que tenemos la tecnología avanzada. Tal vez, no sé si ya sea necesario o no sea necesario seguir haciendo ciertos temas de anatomía. ¿Cómo estudia un médico, un veterinario? ¿Cómo estudia una enfermera? ¿O cómo estudia una persona que está vinculada a esas áreas de la tecnología si no lo hace lamentablemente con cadáveres de animales, inclusive con los cadáveres de los seres humanos? ¿Cómo hubiera avanzado la tecnología si eso no se daba? No dice permitido hacer esto, otro. Lo que habla es de generalidades. No lo prohíbe tampoco. No lo prohíbe. No dice está prohibido disecar cuerpos de animales en laboratorios. No lo dice. Y quizás esa es la intención de cierto sector. Quiere que tácitamente se diga prohibido esto, prohibido esto otro, prohibido esto otro. Y son temas que, repito, inclusive vinieron desde la academia. Aquí tuvimos a docentes universitarios, aquí tuvimos a investigadores, aquí tuvimos a los rectores, a los directores de las escuelas de veterinaria, de medicina humana, dentro de la propia asamblea. Una ley más discutida que esta, repito, salvo 2 o 3 casos, no las hay, pero son ciertos temas que, insisto en este tema, como no lo ponen como yo quiero, con las palabras que yo quiero, no sirve. Lo más difícil, ¿sabe dónde era? Y perdón que me pase del tema al otro, era con los sectores productivos, con las cámaras de la producción, con los ganaderos, con los famosos centros gastronómicos, con nuestro propio sector indígena, que vinieron 2 o 3 veces a decirnos, ya no voy a comer bicuy, me paso de un tema a otro. Es decir, se trató con grandes generalidades, con espectros muy amplios para llegar a un consenso, y la ley está prácticamente lista. Otro punto que expresaron los manifestantes el sábado en esta marcha de grupos animalistas es que la ley promovería el regreso de las corridas de toros, algo que se fue prohibido por la consulta popular. ¿De dónde sacan eso? Porque eso pues entiendo que no es posible bajo ninguna circunstancia. De los extremos, de las redes, así como tenemos en redes excelentes temas para revisarlos, como su programa, muchos programas y muchos temas educativos. Lamentablemente la ciudadanía prefiere las cosas comunes y muchas veces los temas que no son reales. Las corridas de toros fueron prohibidas en las provincias donde una consulta popular determinó que las corridas no continúen, pero en los sitios, y le hablo de Tungurahua, hablo de Ambato. En Ambato, por ejemplo, las corridas de toros, la consulta popular perdió y se mantienen, ya no con el impacto que tenían antes, ya no tal vez con la frecuencia que tenían antes, pero se mantienen, porque así fue una decisión popular. Una ley no puede cambiar lo que se dio en una consulta popular, pero yo vi 2 spots de un grupo inclusive que tuvo palabras muy malas hacia mi persona y hacia otros asambleístas, gritando, tratándonos con palabras muy grotescas. Ojalá el respeto pueda primar en el país,
porque yo les dije, eso es imposible. Lo que se dio a través de una consulta popular solo podría cambiarse a través de una consulta popular, porque es un tema constitucional. Entonces, en la ley no se toca absolutamente nada del tema. Ahora, ¿qué es lo que proponen, qué es lo que han propuesto estos grupos animalistas que prácticamente van hacia dejar, por ejemplo, de consumir carne animal, justamente para evitar como todo el proceso que ellos cuestionan, ¿no? En el proceso, en esta cadena de producción alimenticia? Entonces, quieren que se respeten los derechos de los animales, que las vaquitas sigan en el prado, que las gallinas sigan pues corriendo felices por el campo, y que los cuyes se conviertan en mascotas, ¿sí? Pero, digamos, ¿qué proponen? Porque aquí no solamente que tenemos una necesidad, tenemos una desnutrición crónica infantil brutal, ¿sí? Se necesita comer proteína, el ser humano necesita comer proteína. Si no es carne de pollo, de carne o de chancho, ¿sí? ¿Qué proponen? ¿Qué comemos? Lamentablemente los extremos son malos, vuelvo a repetir y he topado en varias oportunidades este término. Lo primero que habría que proponer es el respeto hacia las generalidades. Si a usted le gusta comer carne, pues coma carne. Si usted cree que por sus principios no debe comer carne, no lo haga. Si por salud no lo tiene que hacer, no lo haga. Usted sabe, Janet, pasé por un tema de salud complicado el año anterior y tuve que dejar de comer carne de cerdo, por ejemplo, y algunos otros productos. Nos ha tocado por salud también, pero es parte de no solamente la nutrición de un país, sino de la cultura gastronómica. Vuelvo a insistir en un tema. Más de 500 paraderos, eso es lo que hay en Tungurahua, más de 500 restaurantes populares donde el cuy es el plato principal. Y sabe lo que más llama la atención es cuando el cuy se está dando la vuelta, porque lo están asando, pues. La ley proponía que eso no se dé. Era realmente un tema muy fuerte frente a la cultura gastronómica. Y no es que queremos seguir viviendo en el pasado. Tal vez habrá como modificar ciertas cosas, pero temas de alimentación y temas de nutrición y peor temas gastronómicos, cambiarlos de la noche a la mañana van a producir otro impacto. Claro, y esa es una mayoría de ciudadanos. ¿Pero qué proponían? O sea, si hay que dejar de comer carne de pollo o encarecer la carne de pollo, encarecer el huevo y limitar a la población a poder acceder a una proteína, hablando del pollo, por ejemplo, la más barata que en este momento se vende en el país, pero también carne de cerdo, carne de res, y etcétera. ¿Qué proponen? ¿Qué comemos? Si ya no podemos comprar carne de pollo porque está muy cara, producto de las gallinas felices, o de carne de cerdo, de chanchitos felices, o de ganado feliz, todo carísimo, eso limita a la población a acceder a ese tipo de proteínas. ¿Qué proponen de qué debe comer la población? Bueno, no hubo una propuesta en sí del tema, o sea, no hay una alternativa. Repito, no se puede poner en una ley, no solo en esta, sino en un sinnúmero de leyes, particularidades porque yo, como grupo interesado, quiero que se pongan. Para eso hay algo que se llama socialización, para eso hay las mesas de diálogo, para eso hay las sugerencias, no solo de los asambleístas, de todos los sectores productivos y también del sector alimenticio. Yo recuerdo claramente que las facultades de varias universidades nos hablaban de qué es lo que tiene que manejar en la dieta de cada ecuatoriano. Y ahí están todos los productos que usted lo acaba de manifestar. He ahí, si se pudiera cumplir con el pedido de ciertos grupos de generar mejores condiciones para los animalitos, generar más áreas de extensión de terreno, los productos subirían y eso afectaría directamente la alimentación de los ecuatorianos y haría que muchas personas que de pronto comen o gastan una cubeta de huevos a la semana, ya solamente tengan que hacerlo media semana. Es decir, el impacto hubiera sido mucho más fuerte. ¿Qué hay que hacer? Respetar los criterios de cada una de las personas y también meternos en la cabeza que las leyes son para respetarlas. No porque no me convienen, no lo voy a hacer. Yo tengo mi propia ley. No porque no pusieron una cosa que yo quiero dentro de la ley es mala. Esta ley tiene que ser aprobada. Yo creo que la Asamblea lo va a hacer en los próximos días. La tuvimos días antes de salir de la asamblea anterior. Lamentablemente ciertas bancadas decidieron no tocarlo porque era un tema inclusive también perjudicial para este nuevo gobierno y yo creo que hay que hacerlo lo más pronto posible y que tendrá que tener además un reglamento y tendrá que ir de la mano con lo que los municipios puedan hacer a través de las ordenanzas de fauna urbana, sobre todo para hablar de los animales domésticos. Para finalizar, volver quizás a algo que usted dijo al inicio, pero quiero que quede claro ahora al final.
Hay una orden constitucional de aprobar una ley de bienestar animal. ¿Sí? Es posible que en este momento planteen un nuevo periodo de discusiones y de reuniones y de escuchas y pues se incumpla con el plazo dado con por la Corte Constitucional, sí o no, y en caso de que decidan no, ¿cuáles son las consecuencias para la Asamblea Nacional? ¿Es posible? Sí. ¿Por qué? Porque la Asamblea no cumple lo que le dice la Corte. No es el único pedido que la Corte Constitucional ha hecho a la Asamblea. Hay un sinnúmero de pedidos y los tiempos casi siempre se han pasado. Más bien creo que la Corte muchas veces ha sido muy contemplativa, aunque ya ha habido sanciones y llamados de atención a la Asamblea. ¿Es lógico? No, desde ningún punto de vista. Esta es una ley, es un dictamen constitucional, hay que cumplirlo, ha sido demasiado debatida, bien trabajada. Desde mi criterio, ha sido una ley que mayor cantidad de modificaciones ha tenido. ¿Y qué va a pasar? Si la Asamblea incumple y la Corte quiere ponerse un poquito más legalista, pues un llamado de atención, sabiendo además que es un tema público y los miembros de la Corte saben que la ley está lista. Y si no se hace oportunamente, no solamente un llamado de atención, inclusive pueden correr el riesgo los actuales asambleístas de una destitución. Nosotros casi cumplimos los plazos, dejamos presentado el segundo proyecto, queda claro quiénes votamos a favor y quiénes votaron en contra. Que se vaya, ya nos entramos en el calor de la discusión y esta semana vamos a tomar la voz, la opinión de distintos grupos de productores y comerciantes de productos que tienen que ver con animales. Denise Salazar estuvo este fin de semana en uno de los mercados más importantes y populares de Quito. Veamos qué dicen las caseritas de esta intención nuevamente de arrancar otra discusión o una nueva discusión alrededor de la ley de bienestar animal cuando ya hay decisiones y consensos tomados. Adelante, Denise. Y es que la propuesta de los grupos animalistas es que la LOCDA, como está, se archive. Y se vuelva a tratar la ley LOA como se la presentó. Era esta ley que muchos se llamaba, para que la gente que nos está viendo, y entonces se hablaba de la no exposición de animales para el consumo también. Sí, claro que sí. Y buscan retomar una ley que se propuso en el 2024, en donde uno de los puntos más controversiales es que no se exhiban las carcasas de animales crudos y tampoco cocinados, como este hornado. Como comerciante tenemos que exhibir para poder vender. Entonces yo creo que no deberíamos estar en el debate de que si se exhiba o no. A la final debería ser decisión propia de cada persona. Nosotros vivimos aquí, mantenemos a nuestros hijos para el estudio, entonces nos perjudicarían porque somos unas mujeres trabajadoras. Es el sustento de una familia. Y el que no exhibe no vende. No vendemos y no exhibimos, sino que vendemos. Referíamos nosotros también a lo que es salubridad. Porque si tú has visto, no sé, camino a Calderón, donde están expuestos los cerdos faenados. O sea, eso es insalubre. Las señoritas del Ministerio de Salud, de la Sanidad, nos controlan frecuentemente. Esta es otra de las razones por las que no se debe escuchar el pedido de archivo de los grupos animalistas de la LOCDA. La propuesta deberá tratarse en segundo y definitivo debate en un plazo no mayor a 10 días. Bueno, este tema lo vamos a seguir discutiendo esta semana con la mayor, digamos, claridad sobre lo que en este momento contempla la normativa, que va de la mano no solamente de el bienestar animal, es decir, se han hecho correcciones importantes, pedidos y solicitudes que la industria y los negocios van a tener que cumplir, en orden, digamos, y en dentro de las aspiraciones que tienen los grupos de animalistas. Pero por otro lado también se tiene que respetar, primero, el derecho a elegir lo que uno quiere comer, y segundo, a toda una industria y generación de empleo, o sea, toda la gente que depende de toda esta industria y comercio, que no solamente va de la mano de una necesidad comercial, sino también de la idiosincrasia y la cultura gastronómica del Ecuador, que no la pueden cambiar así de un día para otro y a través de una normativa que contempla cosas absolutamente ilógicas, locas y que imposibles de cumplir o muy peligrosas. Y peor, bajo el concepto de que yo creo tener la razón. Sí, repito, esto no es de la noche a la mañana. El tratamiento de una ley dura mucho tiempo.
y más con los actores que han sido partícipes de la misma. Esta norma creo que ha sido una de las más escandalosas, inclusive, que ha recibido propuestas de todo lado. Para mí está listo para la Asamblea. Ojo que la sesión del segundo debate no está cerrada. Es decir, el presidente actual de la Asamblea solamente tiene que reiniciarla porque está suspendida. Nosotros ya debatimos en el segundo debate, yo inclusive participé, le voy a hacer llegar mi intervención, y lo único que no llegamos es a votar. Se pidió por parte de un asambleísta que regrese a la comisión, tal vez para tocar algo. No se puede hacer más ingresos de sugerencias para el segundo debate, y lo único que tiene que hacer la Asamblea es reiniciar esa sesión para votar, para decidir si se aprueba o no se aprueba. Ahí también viene otra cosa, luego la posibilidad del veto parcial o total del señor presidente de la República. Me quedo con eso, Ramiro. Muchísimas gracias, y como les digo, pues esta semana vamos a discutir este tema con la mayor amplitud aquí en este medio de comunicación, justamente para visibilizar los acuerdos a los que ya llegaron en esta normativa, que tiene que ser aprobada como está. Ya no se puede incluir ninguna modificación. Gracias, Ramiro, que tenga un excelente día. Janet, gracias por la invitación, y siempre es un placer y un gusto tratar con usted. Ojalá también se trate la ley que prohíbe las fiestas millonarias en los cantones. Proyecto de ley propuesta por quien le habla. $1 millón se van a volver a gastar en una fiesta de Machala, y hace 15 días Machala pasó sin agua, 15 días. Ojalá esas cosas prioritarias sean tratadas antes que cosas que muchas veces más generan escándalo. Muchas gracias y un buen día. Lo apunto en mi memoria, le tomo la palabra, tema importantísimo, aquí lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Se gastan, no tienen lo básico, pero para la fiesta, que se lo merecen, sí, lo pueden hacer, pero luego de cumplir con lo básico. Pero ya hablaremos de eso. Gracias, Ramiro, que tenga un buen día. Gracias.